Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. El tema de hoy, los sentimientos. ¿De dónde vienen los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos y para qué nos sirven? Para que nosotros podamos hablar un poquito de los sentimientos es muy importante que nosotros nos vayamos un poquito atrás a las emociones. Las emociones nos sirven a nosotros para podernos adaptar a los procesos de la vida. Las emociones son las respuestas de adaptación que tenemos nosotros a través de todos los estímulos que podemos tener en nuestro entorno. Esta es una respuesta que viene directamente del sistema límbico. Es una respuesta que no la procesamos. Simple y sencillamente respondemos ante las situaciones. A partir de estas emociones que nosotros vivimos, esta experiencia nosotros la empezamos a analizar, a reproducir, a clasificar, a organizar, y empezamos a hacer una cuestión abstracta o una cuestión muy subjetiva de esta reacción, de nuestra emoción, a este suceso. Y entonces, a toda esta vertiente de análisis que nosotros hacemos, es donde surgen nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos vienen siendo una parte muy subjetiva de cómo nosotros nos fuimos adaptando a estos procesos a través de la reacción de nuestras emociones. Y los sentimientos nosotros los vamos procesando y los vamos fijando. Y hacemos a partir de esto una representación cognitiva de esa sensación. Y entonces los sentimientos, al momento de que nosotros lo estamos reproduciendo, nuestro organismo empieza a mandar ciertas sustancias bioquímicas que nos van a permitir tener esta sensación, y entre esas sustancias bioquímicas o esas sustancias que nosotros generamos puede estar la oxitocina, una sustancia que nos va a permitir tener la sensación de placer. Y entonces nuestra producción bioquímica más la conceptualización de cómo vivimos esa experiencia de nuestras emociones va a empezar a generar los sentimientos. Los sentimientos, a partir de que nosotros vamos experimentándolos en nuestra vida, se pueden clasificar en dos grupos, entre los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. ¿Cuáles son estos sentimientos positivos? Son esos sentimientos en donde nosotros nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, tenemos una especie de motivación, de alegría, de euforia, y en donde nosotros nos vamos autorreconociendo y vamos en nosotros mismos, a través de este autoanálisis, de autoconocimiento, nosotros mismos vamos sintiendo esta sensación de placer. ¿Cuáles son estos tipos de sentimientos? La euforia, cuando nosotros estamos en este estado de euforia, de alegría, pues estamos produciendo sustancias y estamos en una cuestión de bienestar con nosotros. La admiración, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a admirar algo en la naturaleza? O bien admiramos a una persona y esta sensación incluso nos va a permitir tener cierta identidad para con las personas. Tenemos el afecto, tenemos el optimismo, la gratitud. Ese sentimiento de la gratitud es uno de los sentimientos que muy pocas veces nos enseñan a sentirlo o nos enseñan a cómo convivir con él. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con todas las cuestiones que nos pasan en la vida, este tipo de pensamiento, cuando nosotros decimos, ok, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, gracias. Ahora, ¿cómo lo voy a vivir o cómo lo voy a resolver? Cuando nosotros nos damos esta pauta y nos quedamos en esta sensación de gratitud, en nuestro cerebro está pasando algo muy importante. El cortisol empieza a desaparecer, empezamos a tener una sensación de relajamiento, una sensación de poder estar en un punto ecuánime y empezamos a buscar soluciones. También podemos decir que la parte del optimismo, la satisfacción, el amor, el agrado, son sentimientos positivos y que incluso la misma sociedad nos los toma como sentimientos bonitos, aceptados. Y cuando nosotros estamos con estos tipos de sensaciones, de sentimientos,
y estamos conviviendo con la gente, nosotros podemos hacer esta parte empática. Podemos estar con las personas en una situación de relacionarnos, y si yo estoy en perfecta armonía con estos sentimientos, pues mi actitud para con las demás personas, todo lo que yo puedo expresar entre lo que sería el lenguaje verbal y no verbal, va a dar una connotación de mí, que soy una persona que está ecuánime, que está justamente en una parte de equilibrio en donde puedo compartir, convivir, resolver y alcanzar mis metas. Cuando yo empiezo a navegar en ese tipo de sentimientos que no son gratos o que son negativos, como el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, los celos, yo estoy en una situación en donde transmito este malestar que tengo conmigo. No sé si ustedes han topado con personas que al momento que nosotros empezamos a platicar o nos acercamos a ella, tienen esta sensación tan grata que nos sentimos bien, nos sentimos a gusto y queremos convivir, platicar y nos acercamos a este tipo de personas. Pero también nos encontramos de repente con personas que tienen este tipo de sentimientos que no son gratos. Y la primera reacción que tenemos es como que pongo una barrera, cierto rechazo, no me acerco o incluso una incomodidad. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que tienen esta parte de la envidia? ¿Qué genera este tipo de sentimiento? Si hemos oído y hemos escuchado lo que se dice comúnmente como chisme, bien, las personas que tienen envidia son muy, pero muy allegadas a generar chisme de las personas. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto consigo misma, porque están viendo en la otra persona cosas que no pueden ellas alcanzar. Y entonces vierten toda esta frustración, todo este enojo, todo este coraje a través de denigrar la imagen de las personas. Si yo soy una persona que estoy en una situación ecuánime y me acerco a una persona que tiene esta parte de envidia, al momento de que empiece a hablar más de la otra persona, lo más seguro es que yo me retire. Pero si yo estoy en la misma sintonía, créanlo, lo más seguro es que empecemos a destrozar a esa persona. ¿Cuántas veces hemos visto personas que quieren vengarse y que por todo se enojan y por todo están de mal humor y están irritables? También esas personas, con el paso del tiempo, las personas que sufren celo, que tienen envidia, que tienen corajes, que tienen tristeza, que tienen odio, que se encuentran enfadadas, al final del tiempo terminan enfermándose. ¿Por qué? Porque están desgastando física, mental y emocionalmente. Cuando nosotros almacenamos sentimientos, muchos de ellos, como hace ratito lo decía, son cuestiones abstractas, son la forma en la que yo percibo, conceptualizo esa emoción y la hago mía. A veces nosotros nos equivocamos o simplemente nos confundimos en unas expresiones de nuestros sentimientos. Por eso es muy importante que nosotros podamos hacer un autoanálisis, un autoconocimiento, para que a partir de esto nosotros podamos empezar a tener algo que se llama un equilibrio emocional o lo que comúnmente se dice como una inteligencia emocional. ¿Para qué nos sirve esa inteligencia emocional? Habíamos dicho hace rato que la emoción es la respuesta inmediata para adaptarnos y que a partir de la conceptualización que nosotros tenemos vamos a generar el sentimiento. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de inteligencia de sentimientos? Cuando yo estoy en una situación de equilibrio, la imagen que yo manejo puede ser una imagen de una persona con fuerza, con carisma y con ciertos matices de liderazgo. La gente me va a seguir porque estoy en una buena disposición para conmigo y para con las demás personas. Cuando yo estoy en este equilibrio emocional, yo puedo alcanzar mis metas, puedo estar justamente en esta situación en donde el estrés, la ansiedad disminuyen, porque estoy en este equilibrio completamente. Puedo tener un nivel laboral bastante exitoso o puedo ser altamente productivo en las actividades que yo realizo, porque no me estoy desgastando.
Cuando una persona, dentro de su inteligencia emocional, no aprende a expresar o no aprende a resolver estas emociones en donde se está atorando, genera sentimientos de autoagresión. Y justamente en esos sentimientos de autoagresión es donde las personas se empiezan a enfermar. Y entonces el nivel de manejo de sus sentimientos, o más bien, no es el manejo, sería el nivel donde fluimos con los sentimientos, es con lo que nosotros vamos a alcanzar este tipo de inteligencia. Y aquí podría decir, no hay ni buenos ni malos sentimientos. Simplemente son sentimientos que nosotros los vamos a utilizar para poder estar acorde en esta calidad de vida que nosotros deseamos. ¿Qué calidad de vida deseas? ¿Cómo deseas vivir tu día? ¿Cómo deseas alcanzar tus metas? Hay personas que sí, se alcanzan las metas, pero están justamente en un sentimiento en donde están con enojo, con frustración, y son personas con éxito, pero no se sienten a gusto consigo mismo. ¿Por qué? Porque sus sentimientos que tienen o la autoconcepción que tienen de sí mismos son esos sentimientos en donde ellos mismos se están autodegradando. Y entonces están en una sensación de no aceptarse, aunque tengan éxito, aunque tengan logro. Y aquí hablaríamos de honestidad para con nosotros, hablaríamos de integridad para nosotros, hablaríamos de autoaceptación. Y cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de autoanálisis y decimos, ok, a lo mejor no soy la persona más inteligente, pero soy funcional y tengo metas y tengo logros. A lo mejor no soy la persona más atractiva, pero tengo muchas cualidades más que se pueden compensar. Y no necesariamente tengo que hacer una comparación entre lo que yo soy y lo que es otra persona. Porque cuando yo me comparo, la mayoría de las personas que lo hacen siempre terminan haciendo una comparación en donde terminan siendo inferior a la persona que se compara. Cuando nosotros nos quitamos ese tipo de sensación de la envidia, podemos ser más objetivos y podemos ver todas las cosas positivas que la gente hace para sí misma para alcanzar el éxito. Los sentimientos son esa cualidad que nos va a permitir a nosotros tener una actitud ante la vida. Cuando nosotros alcanzamos una meta, sí es muy importante que hagamos un alto, que hagamos un análisis, que sopesemos lo que hemos alcanzado. No importa qué tan grande sea la meta que yo quiero alcanzar, pero cada peldaño que yo dé para llegar a esa meta, yo hago un alto, un análisis, me doy las gracias y me lleno de satisfacción por lo poco o por lo mucho que he logrado. Y entonces mi sentimiento va a ir incrementándose. Puedo tener la riqueza más grande del mundo, pero a lo mejor no tendré la fortuna de poderme soportar. Puedo tener a lo mejor los logros más increíbles, pero si yo no me cuento satisfecho con lo que yo hago, no será suficiente. Por eso la pregunta es, ¿con qué sentimientos te quieres llenar? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Te gustan? ¿Para qué los tienes? ¿Qué ganas con esos sentimientos? ¿No te gustan? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo le puedes dar una utilidad? ¿De qué forma tú puedes cambiar el autoconcepto de ti mismo? No es el concepto de los demás, es tu autoconcepto. ¿Cómo puedes modificar ese autoconcepto de ti? A través de que hagas una pequeña introspección en cómo has definido este tipo de sentimientos para ti y para vivirlos en la cotidianidad de tu día. ¿De qué manera le puedes sacar todo el provecho a tus sentimientos? Y se vale, porque yo puedo sacar el sentimiento de enojo, de odio, y en lugar de llenarme de esta frustración, de este coraje, de este odio, lo puedo utilizar toda esa energía para alcanzar una meta. En lugar de odiar, mejor la canalizo y me vuelvo más objetivo y lo puedo manejar. O bien la envidia, o el enojo, o el enfado, no sé, lo que tú quieras. Y si hablamos
de los celos, ¿para qué te llenas de celos? ¿Qué ganas? Y podemos hacer un pequeño análisis de este tipo de sensación o este tipo de sentimientos. ¿Quiénes son las personas celosas? Aquellas personas que son inseguras en el amor que tienen o que sienten que le depositan a otras personas. ¿Qué pasa con esas personas que tienen celos? Esta inseguridad, que a lo mejor la vivieron cuando eran pequeños, que a lo mejor hubo comparaciones cuando eran niños, a lo mejor hubo una traición de la pareja, pero que no la han podido superar y están en un proceso de duelo. Y entonces tienen miedo de volverse a enamorar o tienen miedo de que esa persona a la que le han depositado el amor no les corresponda. Hay un ejercicio que se hace con los papás cuando tienen a su segundo hijo y el primer hijo manifiesta ese tipo de rechazo, de celos hacia el hermanito pequeño. Y entonces se les recomienda que platiquen con el niño y que les cuenten un cuento y que les digan que yo, papá, lo quiero y él ocupa un lugar muy, muy especial dentro de mi amor. Y que ese lugar nadie, absolutamente nadie, se lo va a poder quitar. Y entonces jugamos con el niño y le decimos, a ver, ¿dónde pondrías todo este amor que tengo en ti? Y generalmente los niños dicen y lo ponen en el corazón. Dice, ahí quiero estar, ahí estarás. Y quiero que estés completamente seguro. Nadie será capaz de quitarte ese espacio, porque ese espacio es solo para ti, es tuyo y nadie más podrá habitar allá que tú. Cuando nosotros comprendemos que somos tan especiales como para tener un lugar muy especial dentro de la persona que amamos, no nos importa el sentir celos. Nos sentimos plenos, seguros y satisfechos. Y sobre todo, nos sentimos amados y aceptados. Con una práctica tan simple, tan sencilla, a veces nosotros modificamos el concepto de historia de aceptación que tiene el niño o ese adulto. Cuando nosotros sabemos que somos especiales para la persona que amamos, baja nuestra ansiedad y ahora sí nos dedicamos a sentir este proceso de enamoramiento y lo vivimos plenamente. Hay personas que tienen mucho miedo a enamorarse. ¿Por qué? Porque viven situaciones permanentes de no aceptarse. Primero ellos y posteriormente sienten que esta no aceptación también son de las personas a las que les pueden depositar el amor. Cuando nosotros comprendemos lo que son los sentimientos y les damos un uso positivo para nuestra vida, siempre obtendremos resultados. Espero, compañeros, amigos, les sirva esta información para que ustedes puedan utilizar los sentimientos a su antojo, a su gusto, a su beneficio y sobre todo los sentimientos para tener una mejor calidad de vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.